Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Caitlin Jones iba en su auto de San Bernardino a Petaluma para visitar a su madre. Estaba embarazada de 7 meses y llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigía hacia la carretera 132 cerca de Modesto, un auto detrás de ella comenzó a tocar la bocina y a encender y apagar las luces insistentemente. Ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella y le comentó que su cubierta derecha trasera se estaba tambaleando. Se ofreció para apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó, pero cuando Jones inició la marcha, la llanta se desprendió del auto a los pocos metros. El hombre se detuvo nuevamente, retrocedió y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera por ayuda. Ella y su hija subieron al auto, pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante 3 horas aproximadamente, la llevó por distintos sitios por las calles de Tracy, y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, el hombre eludió la respuesta. Cuando finalmente se detuvo en una intersección, Jones logró saltar del auto junto con su hija y se ocultaron en un campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena, el secuestrador de Jones escapó. Sin embargo, Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Patterson. Mientras presentaba su denuncia al sargento de servicio, advirtió la presencia del retrato robot del asesino de Paul Stine y lo reconoció de inmediato como el plagiario de ella y su hija. El suboficial mantuvo bajo custodia a Jones en el restaurante Mills en la oscuridad. Su auto fue hallado incendiado y destrozado horas más tarde. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba son discutidas al menos por un informe policial. Jones contó su historia a Paul Avery del periódico Chronicle, indicando que su secuestrador abandonó el auto y la buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, en los 2 testimonios que dio la policía, aseguró que el hombre no se había bajado del vehículo. Algunos testimonios mencionan que el vehículo de Jones fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros contrarios afirman que el auto permaneció en donde Jones lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a los investigadores a cuestionar si ella era efectivamente una víctima del Zodíaco. El símbolo reticular usado por el Zodíaco para firmar sus cartas aparentemente fue tomado del logotipo de la firma de relojes Zodiac. El Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodíaco escribió lo siguiente que puede leerse. Estaba además seguido de 13 caracteres cifrados. El Zodíaco indicó que él no era responsable del reciente ataque por bomba a la estación de policía de San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonnell en Park Station en el Golden Gate Park, acaecida el 18 de febrero de 1970, pero añadió: hay más gloria en matar a un policía que a un Sith, porque un policía puede disparar en respuesta. La carta incluía el diagrama de una bomba que el Zodíaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió lo que ustedes pueden leer en el gráfico. El Zodíaco envió además una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970 y estaba dirigida al Chronicle. El texto, escrito en la carta, decía: espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión, seguido por la firma del Círculo Cruzado del Zodíaco. Al reverso de la carta, amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos agradables botones del Zodíaco. En la misma carta escribió: le disparé a un hombre en un auto estacionado con un revólver calibre 38. Se ha propuesto que el Zodíaco se refería al asesinato del sargento Richard Radetich, ocurrido una semana antes, el 19 de junio a las 5:25 am. Radetich se encontraba levantando una multa de estacionamiento con su patrulla cuando un asaltante le disparó afirmativamente en la cabeza con un revólver calibre 38. El policía falleció 15 horas después. El Departamento de Policía de San Francisco niega que el Zodíaco estuviera involucrado con el asesinato, pero el crimen permanece aún sin resolver. Incluido con la carta estaba un mapa de la bahía de San Francisco distribuido por la compañía Phillips 66.
En la imagen del Monte del Diablo, el zodíaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en sus cartas previas. En la parte superior del símbolo reticular colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9, por lo que la anotación parecía más bien la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban lo siguiente. La carta también incluyó 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código que conduciría a la localización de una bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a decodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. Finalmente el asesino firmó la nota de esta manera. En una misiva enviada al Chronicle, sellada el 24 de julio de 1970, el Zodíaco se adjudicó el secuestro de Caitlin Jones 4 meses después del incidente. En su carta del 26 de julio de 1970, el Zodíaco parafraseó la canción de El Mikado, añadiéndose su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en las que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme símbolo del círculo cruzado y una nueva puntuación. Una nota al final del reverso de la carta indicaba: postdata, el código de Monte Diablo refiere a... En un examen detallado del indicio radián, el investigador Gareth Penn condujo al descubrimiento de un ángulo radián que, siguiendo las instrucciones del Zodíaco, al colocarlo sobre el mapa, apuntaba a 2 sitios en los que el Zodíaco había atacado. El 7 de octubre de 1970, el Chronicle recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas firmada con el símbolo del Zodíaco y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras y letras pegadas de una edición del Chronicle y fueron perforados 13 agujeros en la misma. Los inspectores Armstrong y Toshi acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera el Zodíaco de Riverside. El 27 de octubre de 1970, el reportero del Chronicle, Paul Avery, que había estado cubriendo el caso del Zodíaco, recibió una postal de Halloween firmada con una letra Z y el famoso símbolo reticular. Estaba escrita a mano y al reverso de la tarjeta se encontró la anotación Peek-a-Boo, es decir, estás condenado. La amenaza fue tomada seriamente y la historia recibió nuevamente una primera plana en el Chronicle. Poco después, Avery recibió una carta anónima alertándolo de las similitudes entre las actividades del Zodíaco y el caso resuelto de Cherry Joe Bates, ocurrido 4 años antes en el colegio de Riverside, en el área del Gran Los Ángeles, a más de 400 millas al sur de San Francisco. Paul reportó los hallazgos en el Chronicle el 16 de noviembre de 1970. Para el 30 de octubre de 1966, Bates pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca del campus hasta que se cerró a las 9 p.m. Vecinos informaron que escucharon un grito cerca de las 10:30 p.m. Bates fue encontrada muerta al día siguiente a corta distancia de la biblioteca entre 2 casas abandonadas en proceso de demolición debido a la renovación de instalaciones del campus. Los cables del distribuidor de su auto habían sido desconectados. Fue brutalmente golpeada y acuchillada hasta matarla. Un reloj de pulsera de hombre de la marca Timex con la correa rota fue hallado cerca de la escena. El reloj se había detenido a las 0:24, pero se cree que el ataque ocurrió mucho tiempo antes. También se descubrieron huellas de calzado del tipo militar. Un mes después, en el 29 de noviembre de 1966, cartas escritas a máquina casi idénticas fueron enviadas a la policía de Riverside y a la Riverside Press Enterprise, tituladas La Confesión. En ellas, el autor aseguró ser el responsable del asesinato de Bates, proporcionando detalles del crimen no revelados al público, y advirtió que Bates no es la primera y no será la última. En diciembre de 1966, fue descubierto un poema tallado en la parte inferior de un escritorio de la biblioteca del colegio de Riverside titulado Enfermo de vivir, indispuesto para morir. El lenguaje del poema y la escritura se parecía a la de las cartas del Zodíaco. Fue firmado con lo que serían las iniciales RH. Morrill, analista de los documentos cuestionados, avanzó su opinión de que el poema fue escrito efectivamente por el Zodíaco. El 30 de abril de 1967, exactamente 6 meses después del homicidio de Bates, tanto el padre de Cherry, Joseph, como el diario Press Enterprise
y la policía de Riverside recibieron cartas casi idénticas. Garabateado a mano, el texto de las copias enviadas al Press Enterprise y a la policía decía: Bates tenía que morir, habrá más, con un pequeño garabato que parecía la letra Z. La copia enviada a Joseph Bates decía: ella tenía que morir, habrá más, pero esta vez sin la firma de la Z. El 13 de marzo de 1971, casi 4 meses después de haber sido publicado por Paul Ivory el primer artículo sobre Bates, el Zodíaco envió una carta al diario Los Angeles Times, en el cual otorgaba el mérito a la policía en lugar de Avery por el descubrimiento de su actividad en Riverside, pero solo están encontrando los fáciles, hay una cantidad terriblemente mayor atrás. La conexión entre Cherry Joe Bates de Riverside y el Zodíaco es incierta. El Departamento de Policía de Riverside sostiene que el homicidio de Bates no fue cometido por el Zodíaco, pero conceden autenticidad a algunas cartas que posiblemente son obra suya, llamando un crédito falsamente adjudicado. El 22 de marzo de 1971, una postal fue enviada al Chronicle y estaba dirigida a Paul Avery, presuntamente por parte del Zodíaco, y aparentemente autoadjudicándose la desaparición de Donna Lass, ocurrida en Salt Lake Tahoe, en California, el 26 de septiembre de 1970. Estaba confeccionada de un collage de anuncios y de letras de revista, representó una escena de un bosque de pinos y el texto: Sierra Club, buscando víctima 12, la mirada por los pinos, paso áreas del Lake Tahoe, alrededor de la nieve. El símbolo del zodíaco, el círculo cruzado, estaba en el espacio para la dirección del remitente. Lass era una enfermera en el hotel y casino Sahara Tahoe y trabajó hasta las 12 am ese día, el 26 de septiembre, y luego de haber tratado a su último paciente a la 1:40 am, no se la vio abandonar la oficina. A la mañana siguiente, su uniforme de trabajo y sus zapatos fueron encontrados en una bolsa de papel en su oficina, inexplicablemente sucios de tierra. Su coche fue hallado en el complejo de apartamentos y el piso donde vivía estaba perfectamente limpio. Después de ese día, tanto su jefe como su arrendador recibieron llamadas telefónicas de un desconocido, quien afirmó falsamente que Lass había tenido que dejar la ciudad debido a una emergencia familiar. La policía y los sheriffs locales inicialmente trataron la desaparición de Lass como un simple caso de investigación de una persona desaparecida, sospechando que simplemente se había marchado, pero Lass nunca fue encontrada. El 4 de junio de 1963, 5 años y medio después del primer asesinato conocido, efectuado por el Zodíaco en Lake Herman Roads, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Lompoc, California, habiéndose ausentado de la escuela ese día debido a una tradición entre los estudiantes estadounidenses llamada Senior Ditch Day. La policía creyó que el agresor intentó maniatar a las víctimas, pero cuando lograron liberarse para huir, el individuo les disparó en varias ocasiones por la espalda y el pecho con un arma calibre 22. Entonces colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó infructuosamente incendiarla. Algunos creen que los asesinatos de Domingos y Edwards son obras del Zodíaco a partir de las similitudes entre este caso y el ataque del asesino efectuado en Lago Berryessa. Después de la postal de los Pinos, el Zodíaco permaneció en silencio aproximadamente por 3 años, tras los cuales el Chronicle recibió una carta del Zodíaco sellada el 29 de enero de 1974, elogiando el film El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto. La carta incluía un verso del De Mikado y un símbolo en el fondo que aún no ha sido explicado por los investigadores. El Zodíaco concluye la carta con un nuevo marcador. El Chronicle recibió otra carta sellada el 14 de febrero de 1974, informando al editor que las iniciales para el ejército simbionés de liberación, deletradas en nórdico antiguo, significaban mata. Sin embargo, el manuscrito no fue autenticado como del Zodíaco. Otra carta recibida en el Chronicle, sellada el 8 de mayo de 1974, presentaba una queja para el film Badlands, porque era una glorificación del asesinato y pedía al diario retirar la publicidad de la película. Estaba solamente firmada por un ciudadano. La letra, el tono y la ironía superficial son similares a las comunicaciones previas del Zodíaco. El Chronicle recibió una carta anónima sellada el 8 de julio de 1974
quejándose de uno de sus columnistas, Marco Spinelli. La carta fue firmada por el fantasma Rojo, rojo con rabia. La autoría del Zodíaco aún es debatida. Otros 4 años pasaron sin comunicación del Zodíaco, aún siendo supuesta o verificada. Una misiva del 24 de abril de 1978 inicialmente fue dada por auténtica, pero declarada una farsa por otros 3 expertos 3 meses después. Sin embargo, en años recientes, la carta había sido considerada por algunos departamentos como auténtica. Se creyó que Toshi, quien estuvo en el caso desde la muerte de Stein, fue el autor de la carta. El autor Armistead Maupin la considera similar a la carta de un fan que él recibió en 1976 y cree que es de Toshi, mientras que admitió el haberle escrito la carta como fanático a Maupin. Toshi negó haber escrito la carta del Zodíaco y quedó libre de cargos. La autenticidad de la carta permanece sin verificar. En abril del 2004, el Departamento de Policía de San Francisco marcó el caso como inactivo, citando la presión de la carga de casos y la demanda de recursos, cerrando efectivamente el caso. Sin embargo, lo reabrieron en algún momento antes de marzo de 2007. El caso está abierto en el condado de Napa y en la ciudad de Riverside. En mayo de 2018, el Departamento de Policía de Vallejo anunció su intención de intentar recolectar el ADN del asesino del Zodíaco del reverso de los sellos que usó durante su correspondencia. Se esperaba que el análisis realizado por un laboratorio privado verificara finalmente el ADN. En mayo de 2018, un detective de la policía de Vallejo dijo que se esperaban resultados en varias semanas. No obstante, a marzo de 2021 no se han informado resultados. Aunque muchas personas han sido indicadas como posibles sospechosas de ser el Zodíaco durante muchos años, solamente una, Arthur Leigh Allen, fue investigado seriamente. En julio de 1971, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él al Departamento de la Policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la Policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Allen afirmó, sin haber sido preguntado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en Lago Berryessa los había utilizado para matar pollos, y cuando se le cuestionó si había leído el libro El juego más peligroso, respondió afirmativamente y dijo que eso lo había impresionado. Esto interesó a la policía como la cifra de 408 caracteres que aparecen en el libro. Allen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra, para ejecutar no solo una, sino 3 garantías o autorizaciones para continuar las indagatorias. Ellas fueron llevadas a cabo el 14 de septiembre de 1972, el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1992, 2 días antes de su muerte. Si bien Allen negó los cargos, había muchas pruebas circunstanciales en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodíaco y el Departamento de Policía de Vallejo optó por no presentar cargos contra él, a pesar de que fuese un delincuente sexual de las armas y los componentes explosivos hallados en su hogar siguiendo una investigación en 1991. Finalmente, la escritura de Allen no se correspondía con la del Zodíaco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha, ya que Allen era ambidiestro, pero la policía no hizo acto oportuno en esa posibilidad. Sus huellas dactilares tampoco guardan ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el Zodíaco. La reciente prueba de ADN obtenida de las cartas no proporcionó datos concretos. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de huellas de Allen después de las pruebas obtenidas. En 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Tarrance, era el Zodíaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluida una capucha similar a la que usaba el Zodíaco. Según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En el 2009, un episodio de la serie Mystery Quest de History Channel se apuntó hacia el editor Richard Gaikowski. Al momento de los asesinatos, Gaikowski trabajó para el Good Times, un periódico contracultural de San Francisco. Su apariencia se asemejaba al retrato hablado y Nancy Slover, la despachadora de la policía de Vallejo, que fue contactada por el Zodíaco poco después del ataque de Blue Rock Springs, identificó una grabación en la voz de Gaikowski como la misma voz del Zodíaco.
para el 19 de febrero de 2011, el programa de televisión America's Most Wanted presentó una historia sobre el asesino del Zodíaco. En 2010 apareció una imagen de la conocida víctima del Zodíaco, Darlene Ferrin, junto a un hombre que se parece mucho al retrato hablado basado en las descripciones de testigos del asesino del Zodíaco. La policía cree que la fotografía fue tomada en San Francisco a mediados de 1966 a 1967. En febrero de 2014 se reportó que un hombre llamado Louis Joseph Myers le confesó a un amigo en 2001 que él era el asesino del Zodíaco, después de enterarse de que se estaba muriendo por una cirrosis. Le pidió a su amigo, Randy Kenny, ir a la policía después de su muerte. Myers murió en 2002, pero supuestamente Kenny tuvo problemas para que los oficiales cooperaran y tomaran en serio las demandas. Hay varias conexiones potenciales entre Myers y el caso del Zodíaco. Myers asistió a la misma secundaria que las víctimas David Faraday y Betty Lou Jensen. También trabajó en el mismo restaurante que la víctima Darlene Ferrin. Tuvo también acceso al mismo tipo de botas militares cuya huella fue encontrada en la escena del crimen en Lake Berryessa. Además, durante el periodo de 1971 a 1973, cuando no hubo cartas del Zodíaco, Myers estuvo destinado en el extranjero con el ejército de los Estados Unidos. Kenny dijo que Myers confesó que atacó a parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia. A pesar de que los oficiales asignados al caso son escépticos, se cree que la historia es lo suficientemente creíble como para ser investigada. Al momento de realizar este trabajo, el perpetrador de los crímenes del caso del Zodíaco sigue sin ser identificado. En 2007 se estrenó la película que trata justamente sobre los asesinatos del Zodíaco. Fue dirigida por David Fincher e interpretada por Jack Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. Quienes deseen verla por primera vez o dar un repaso a la misma, pueden hacerlo escribiendo a la dirección de mail en la descripción de este video y recibir el acceso gratuito para descargar la misma.